que es, como aparato que es, son una serie una secuencia de órganos que tienen la función de manera independiente cada uno de contribuir a la formación de gametos o contribuir a la formación de células que tengan la capacidad de fecundar. En este caso, como ya estamos hablando de reproductor masculino, vamos a hablar de espermatozoides. Esos gametos se llamarían espermatozoides. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos el aparato reproductor masculino que vamos a ver que contribuye todas estas estructuras, ¿cierto? Tanto en el hombre como en la mujer, el aparato reproductor tiene unos órganos internos y tiene unos órganos externos. ¿Cuál es el criterio, por así decir, para la división? ¿Cómo hago para saber que un genital es externo y un genital es interno? No es que esté por fuera o por dentro de la cavidad pélvica, no es. En la mujer coincide, pero en el hombre no, porque los testículos están por fuera de la cavidad pélvica y son internos. Entonces el criterio es que tengan recubierta de peritoneo, que tengan una capa parcial, mejor dicho, ahí sí, para que hagan la audiencia del Santo Papa. Muy bien, entonces comenzamos con el escroto. El escroto es una bolsa cutánea, ¿sí?, que contiene gran cantidad de folículos pilosos y también contiene gran cantidad tanto de vasos como de nervios. O sea que es una zona bastante, pues obviamente vascularizada, y es una zona altamente sensible. De hecho, para los sexólogos, ¿sí?, el escroto es una zona erógena. Las zonas erógenas, tanto en hombre como mujer, son aquellas zonas que al ser estimuladas aumentan el apetito sexual, aumentan la libido, ¿correcto? En el escroto, en su interior, están alojando a los testículos, y ahorita vamos a hablar de ellos, ¿cierto? El escroto tiene una capa, este es el escroto, ¿cierto? Tiene una serie de capas, a pesar de que digamos como que uno ve el escroto y no es tan grueso, ¿sí? Tiene una serie de capas, ¿verdad? Que hay que incidir cuando, por ejemplo, el paciente hay que operarlo, una orquiectomía, o porque tiene una torsión testicular y hay que hacer la fijación del testículo, perdón. Entonces hay que abrirlo y hay que incidir todas estas capas. Esas capas de superficial a profundo, ¿cuáles son? Primero que todo tenemos la piel, ¿cierto? Luego tenemos esta capa grisecita que recibe el nombre de una fascia superficial. La fascia superficial, que está constituido por un músculo muy pequeño, un músculo plano muy pequeño, que se llama el músculo dartos. Músculo dartos. Luego, debajo de esa fascia superficial tengo la fascia espermática externa. Luego le sigue esta otra capa, ¿sí?, que corresponde a la parte de tejido adiposo, por así decirlo. Es una capa también muy delgada de tejido adiposo. Luego viene el músculo, las fibras del músculo cremaster. ¿Cuál es la función de ese músculo cremaster? El músculo cremaster, él viene desde la pelvis y se dirige hacia el escroto. El músculo cremaster es el encargado de regular la temperatura del testículo. ¿Cómo así que regular la temperatura del testículo? Músculo. Resulta que la temperatura a nivel del escroto es mucho más baja que la temperatura corporal. La temperatura corporal, la normal, 37,5, la temperatura del escroto, 35 grados. ¿Y por qué esta diferencia de temperaturas? Resulta que, pues como vamos a ver ahorita, en el testículo, dentro de las células que hay en el testículo, hay unas células que se llaman las células germinales. Esas células germinales son las que por influjo hormonal van madurando y se van convirtiendo o se van a convertir en espermatozoides. Entonces, la temperatura corporal, esa temperatura de 37,5, es muy alta para las células germinales y las pueden quemar, las pueden destruir, ¿sí? Entonces,
ya la temperatura de 35 grados es la temperatura óptima. ¿Para qué? Pues para que esas células germinales vayan madurando, vayan desarrollándose y terminen formando el espermatozoide. Entonces, ¿cómo hace el cremaster para regular la temperatura? Cuando el día está frío, obviamente la temperatura ambiental baja y por ende baja la temperatura ¿qué? Corporal, y por ende baja la temperatura escrotal. ¿Sí? ¿A cuánto? No sabría decirle, pero por debajo de 35 grados. Esa temperatura por debajo de 35 grados, ese frío también es muy malo para las células germinales y las puede también destruir. Entonces, ¿qué hace el músculo cremaster? Se contrae y sube el testículo, lo acerca a la cavidad pélvica. ¿Sí? Que la temperatura en la cavidad pélvica, que es la misma temperatura de la cavidad corporal, pues está más altica la temperatura en la cavidad pélvica, y entonces le asegura ese calorcito para que las células germinales no se destruyan. Por eso cuando está haciendo mucho frío, ¿sí? En el hombre los testículos están casi que metidos en la región inguinal, ¿cierto? Y lo contrario, cuando está haciendo mucho calor, ¿sí? O en los climas calientes, la temperatura ambiental, ¿qué? Es alta, la temperatura corporal alta y la temperatura escrotal alta, por encima de los 35 grados. ¿Sí? Entonces, esa temperatura por encima de los 35 grados también es perjudicial para las células germinales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el músculo cremaster? Se relaja y el testículo desciende, se aleja de la cavidad abdominopélvica y por lo tanto la temperatura también baja. Así es que regula el músculo cremaster la temperatura del testículo. Muy bien, después del músculo cremaster tenemos otra fascia que es la fascia espermática interna, ¿cierto? Esta era la fascia espermática externa, esta es la fascia espermática interna. Luego de la fascia espermática interna viene la lámina parietal de la túnica vaginal. Lámina parietal, eso ya es peritoneo, ¿sí? ¿Cómo estaba formado el peritoneo en el abdominopélvico? Por una lámina parietal, una lámina visceral, ¿sí? Entonces, esta ya es recubierta de peritoneo, por eso les digo que el testículo, el escroto, son genitales ¿qué? Internos, ¿correcto? Entonces viene la túnica vaginal, la lámina o la hoja parietal de la túnica vaginal, ¿cierto? Luego viene el espacio que hay entre lámina y lámina. Luego viene la lámina visceral de la túnica vaginal y luego viene la túnica albuginea, que la túnica albuginea es una capa gruesa que está en todo, recubriendo todo el testículo, ¿sí? Bueno. El testículo está irrigado, les decía que tiene mucha vascularización, está irrigado por 3 arterias. 2 arterias son las escrotales, escrotal anterior y posterior, y otra arteria es la cremastérica. La arteria escrotal anterior es rama de la arteria femoral. Cuando ya pasa la ilíaca externa, el ligamento inguinal, pues se convierte en arteria femoral. La primera rama que me da esa arteria femoral acá en esta zona que se llama triángulo femoral es la arteria escrotal anterior. Luego tenemos la arteria escrotal posterior, que es rama de la arteria pudenda interna. Y esa arteria pudenda interna es rama de la arteria ilíaca interna. Y finalmente tenemos la arteria cremastérica, que la arteria cremastérica es rama de la arteria epigástrica inferior. No sé si se acuerdan de los músculos de la pared anterolateral, que esta zona está irrigada por la arteria epigástrica inferior y la arteria epigástrica superior. Esa arteria epigástrica inferior también es rama de la arteria ilíaca interna, ¿sí? El drenaje venoso es igual, pero en sentido contrario. Entonces tendremos una vena escrotal posterior que va a terminar ¿en dónde? En la vena pudenda interna. ¿Y la vena pudenda interna dónde va a terminar? En la vena ilíaca interna. Tendremos una vena escrotal anterior que termina en la vena femoral y tendremos una vena cremastérica que va a terminar en la vena epigástrica inferior, y esa vena epigástrica inferior termina en la vena ilíaca interna.
Les decía que también esta zona es bastante inervada, les decía, hay muchos nervios que están en la región escrotal, ¿verdad? Por eso también es una zona, les decía ahorita, les hablaba de la parte de la sexualidad, que es una zona erógena, es una zona altamente sensible, pero no solamente para eso, sino también en la parte del dolor, la temperatura, ¿sí? Entonces, hay muchas terminaciones nerviosas para lo que es todo lo que es la sensibilidad somática general, tacto, presión, dolor, temperatura, propiocepción, ¿verdad? Algunos nervios que van a inervar la región del escroto, la rama genital del nervio genitofemoral. Este nervio genitofemoral está formado por los nervios raquídeos T12, L1 y L2. Entonces de ahí sale, estos me forman el nervio genitofemoral y una de las ramitas que me da el nervio genitofemoral precisamente va hacia el escroto, ¿sí? Hacia la parte superior del escroto va ese nervio. Tenemos los nervios escrotales anteriores y posteriores. El nervio escrotal anterior es una rama de un nervio que se llama el hilio inguinal. Ese nervio hilio inguinal está formado por L1. Entonces, después vamos a ver que tenemos el nervio L1 y ese nervio L1 me da dos nervios. Ese va a llamar hilio hipogástrico y el otro se va a llamar hilio inguinal. Y de ese nervio hilio inguinal salen dos ramitas. Uno que va a ir hacia la región del hueso ilíaco y otro que va a ir hacia la región del escroto. ¿Sí? Entonces esa ramita que viene del nervio ilioinguinal y el nervio ilioinguinal se formó por L1. Bueno, muy bien. Ese nervio escrotal anterior también se encarga de inervar, la parte anterior superior del escroto. O sea que la parte anterior superior del escroto por ahora lleva dos nervios muy importantes, ¿sí? La rama genital del genitofemoral y el nervio escrotal anterior. Muy bien. Otro nervio, el nervio escrotal posterior, que es una rama del nervio pudendo interno, y ese nervio pudendo interno se forma por los segmentos medulares S2, S3 y S4. Entonces, pudendo, ya nosotros por allá vimos el pudendo. ¿Cuándo vimos el pudendo? Que era muy importante, creo que lo vimos hoy hace 8 días, creo. Las vísceras de la pelvis. ¿En dónde? En el perineo. ¿Se acuerdan que en el espacio perineal superficial, tanto en hombres como en mujeres, iba el van pudendo? Estaba vena, arteria, nervio pudendo. ¿Sí? Entonces, precisamente cuando va ahí por el espacio perineal superficial, ese nervio pudendo, me da esa ramita escrotal posterior, que pues se va a ir, como el nombre me lo indica, se va a ir hacia la parte posterior del escroto. ¿Sí? Perdón, un momentico. Esta parte, si levantamos el escroto, ¿sí? Esta parte de aquí arriba, del escroto genitofemoral y escrotal anterior. Y esta parte de abajo y por debajo, o sea, por detrás, está por el nervio escrotal posterior. Bueno, muy bien. Otros nervios también importantes, aunque no son muchas ramas. Quizás las 3 ramas más importantes que inervan el escroto, las que acabamos de ver. La rama genital del genitofemoral, el escrotal anterior y el escrotal posterior, pero no son las únicas. ¿Sí? Hay otras ramas en menor cantidad que también contribuyen a dar la inervación, como es la raíz perineal del nervio cutáneo femoral posterior, que ese nervio cutáneo femoral posterior también está formado por S2, S3 y S4. ¿Sí? Y él va a inervar la parte posterior del escroto. Pero ahí en esa parte posterior del escroto, la cantidad de fibras nerviosas más abundantes son las del escrotal posterior. Y en menor proporción, estas raíces nerviosas. Pero de todas maneras, son nervios que inervan, valga la redundancia. ¿Cuál es la? A ver,
¿Cuál sería la ventaja que hayan tantos nervios ahí? Que si de repente se lesiona algún nervio de estos, pues quedan las otras ramas. ¿Sí? Por ejemplo, que el paciente por algún accidente, algún trauma se lesione la rama genital del genito femoral. La sensibilidad de la parte anterior del escroto no se va a perder, se va a disminuir un poquito. ¿Por qué? Porque queda el nervio escrotal anterior, completo, intacto. Y él pasa lejitos del genito femoral. Y lo mismo sucede con esto, que por algún motivo el paciente se lesione, ¿sí? La raíz perineal del cutáneo femoral posterior, la sensibilidad no se va a perder mucho. Yo diría, me atrevería a decir con todo, a ver, sí, no se perdería mucho, inclusive yo diría que no se perdería nada de sensibilidad desde que no se pierda el escrotal posterior. ¿Cuál de los dos nervios es más importante? ¿Cuál de los dos nervios tiene más raíces nerviosas? Ahí, el escrotal posterior. Ahora, diferente que se lesione el nervio escrotal posterior. Ahí sí se perdería más inervación, ahí sí el paciente perdería más sensibilidad, no toda. ¿Por qué? Porque le queda este nervio, que le daría un poquito de inervación. ¿Cuánta? Pues más o menos un 30%, un 40%. Entonces el paciente en esa zona tendría una zona hipoestésica, no anestésica. Hipo, se baja la sensibilidad, ¿cierto? Bueno, ok. La túnica vaginal, recuerden que es la capa de peritoneo que está recubriendo al escroto. Tiene una hoja parietal, tiene una hoja visceral, ¿cierto? Esta membrana que ustedes ven acá es la túnica albuginea, es la última capa, ¿sí?, que está formando el escroto. Debajito de esta túnica albuginea está el testículo. Y esta capita que ven ustedes acá es la túnica vaginal, la recubierta de peritoneo, ¿sí?, a nivel del testículo. Y acá, ¿cierto?, esta túnica vaginal vendría siendo esta. Acá está el músculo cremaster, ¿verdad? Muy bien. La túnica albuginea, que vuelvo a repetir, es la que está en contacto directo con el testículo, emite al interior del testículo unas ramificaciones. ¿Para qué? Estas de acá blanquitas. Para dividir el testículo en tabiques, para dividir el testículo en compartimentos. Y en esos compartimentos vamos a ver ahora que están los túbulos seminíferos. Esos rojitos que ustedes ven son los túbulos seminíferos, estos. ¿Sí? Bueno. Los túbulos seminíferos, perdón, ¿sí está? Sí. Los túbulos seminíferos comienzan de la periferia hacia la parte interna del testículo. Ellos, cuando están llegando a la región superomedial del testículo, de cada túbulo seminífero, pues el túbulo no deja de enrollarse y se va a llamar esto, se forman como una red, ¿sí?, que se va a llamar la red de testis o red testicular. Cualquiera de los dos nombres pueden utilizar, red de testis o red testicular. De esa red testicular, miren acá, salen unos vasos, unos conductos que se van a llamar los conductos eferentes. Óiganlo bien, eferentes, conductos eferentes. Todos esos conductos eferentes por fuera del testículo, ya que estamos por fuera del testículo, todos esos conductos eferentes se reúnen en la parte superior medial del testículo y empiezan a formar una estructura que traducida significa gusano. Esa estructura se llama epidídimo. Ahorita lo vamos a ver. Esto. Pero esto ya por fuera del testículo. Se empiezan todos estos conductos eferentes, ¿sí?, se empiezan a unir y me forman el epidídimo, ¿sí?, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Correcto? Bueno. Vámonos a la imagen. Bueno, mírenlos acá. ¿Sí? Aquí están, esta es la túnica albuginea, emite los tabiques hacia el interior, me forma compartimentos y dentro de esos compartimentos, miren, están los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos se dirigen hacia la parte superomedial del testículo, me forman la red testicular o red de testis.
A partir de esa red de testis salen unos conductos que se llaman los conductos eferentes y empiezan a formarme la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola del epidídimo. Mírenlo acá, no solo, esos serían los conductos eferentes formándome el epidídimo. ¿Sí? Acá se ven igualmente. Aquí ya esto es la red testicular, conductos eferentes y el epidídimo. Este es el epidídimo. Este es el epidídimo. Bueno, los túbulos seminíferos, al hacer un corte histológico de esos túbulos seminíferos, en el interior veo una serie de células. El testículo está constituido por 3 tipos de células. Las primeras células que vemos se llaman las células germinales. Estas son la mayoría. Las células germinales. Esas células germinales son las que por influjo hormonal van a madurar y se convierten en espermatozoides. En términos generales, el proceso de maduración, perdón, un momentico, cierro acá. El proceso de maduración de esas células germinales se llama espermatogénesis. Esa espermatogénesis a su vez tiene 2 procesos. ¿Sí? La espermatogénesis, igual. Y la espermiogénesis. ¿De dónde a dónde va la espermatogénesis? La espermatogénesis ocurre en el testículo y va células germinales, empieza con las células germinales, pasan a espermatogonia, pasa a espermatocito primario, pasa a espermatocito secundario, pasa a espermátide. Llega hasta espermátide. Ahorita les muestro cómo es una espermátide. Luego esa espermátide cae por la luz del túbulo seminífero, cae y va a llegar ¿a dónde? Al epidídimo. Y en el epidídimo ocurre la segunda fase, que es la fase de espermiogénesis. ¿Sí? A nosotros nos enseñaron que los espermatozoides se formaban en el testículo. No. O sea, verdaderamente el espermatozoide se forma ¿en dónde? En el epidídimo. ¿Comienza a formarse en el testículo? Sí, pero como espermatozoide es a nivel del epidídimo, ¿correcto? Entonces, esta espermátide que es, aquí la célula germinal es una bolita, esa espermátide es una rayita, ¿sí? Esa espermátide ahí en el epidídimo sufre un proceso que se llama reacción acrosómica y a esa espermátide le empieza a aparecer un capuchón, ¿sí? En la cabeza le empieza a aparecer un capuchón, acá le empieza a aparecer un capuchón. Y ese capuchón se estira, se extiende y me forma la cola del espermatozoide, ¿sí? Y en ese momento adquiere ya pues, la movilidad el espermatozoide. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces estas células que están pegadas a la membrana basal del túbulo seminífero, estas que ustedes ven acá, son las células germinales. Sobre ella actúa la testosterona. Ahorita les digo quién produce la testosterona. Y entonces se convierten en espermatogonias, ¿sí? Espermatocito primario, espermatocito secundario, y esta es, las rayitas, si las ven, son las espermátides. Y esas espermátides caen por aquí, por la luz del túbulo seminífero, ¿sí? ¿Y a dónde pasan? A la red de testis. Y después de la red de testis, ¿a dónde? A los conductos eferentes. ¿Se acuerdan de lo que les mostré? Y del conducto eferente, ¿a dónde pasan? A la cabeza del epidídimo. Y ahí sufren el proceso de reacción acrosómica. Ese es el primer tipo de células. Las células germinales en diferentes grados de maduración. El segundo tipo de célula se llaman células de Sertoli. Sertoli, ya les muestro cómo se escribe.
Sertoli. ¿Sí? Estas son células de sostén. ¿Sí? Son células de sostén. O sea, le van dando como nutrición, le van dando como soporte a estas células germinales en la medida que van, ¿qué? Madurando. ¿Sí? Esta es una célula de sostén. Esta es una célula de sostén. Estas son células de sostén, o sea, sertoli. Estas células están dentro del túbulo seminífero, tanto las células germinales como las células de Sertoli. El tercer tipo de células se llaman las células de Leydig, como el nombre de una mujer, pero están por fuera del túbulo seminífero, son estas que están acá por fuera. La función de esas células de Leydig es producir testosterona, y esa testosterona actúa ¿sobre quién? Sobre las células, células germinales. Esa testosterona actúa sobre la célula germinal para convertirla en espermatogonia. Testosterona actúa sobre las espermatogonias para convertirlas en espermatocito primario, luego secundario, luego espermátide y finalmente en espermatozoide. ¿Sí? Bueno, la irrigación del testículo ya la conocemos, la arteria testicular, que es rama directa de la aorta. Y el drenaje venoso se hace a través de la vena testicular, que por ahí la semana pasada veíamos que la vena testicular izquierda termina en la vena renal izquierda y la vena testicular derecho termina en la vena cava inferior. ¿Sí? Que yo les decía, ¿cuál es el riesgo? O no riesgo, sino este drenaje testicular izquierda, testicular derecha. ¿En qué influyen nosotros los hombres? Que somos propensos, en la vena testicular izquierda, somos propensos ¿a qué? Al varicocele. ¿Sí? Y ustedes van a entrar en urología, van a entrar a cirugías de varicocele. Quizás en urología ese es el tipo de cirugía más frecuente, el varicocele. ¿Qué es el varicocele? Pues lo mismo que, o sea, es un daño de las válvulas de la vena testicular, es un daño de las válvulas, ¿sí? Que hace que la sangre, una sangre, pues lo normal que la sangre venosa que vaya que subiendo, buscando ¿a quién? Al corazón, ¿verdad? Entonces, y hay otra sangre porque la válvula se dañó, que se ¿qué? Se está ¿de qué? Devolviendo. Entonces se produce un choque de sangre, una sangre que está tratando de subir y otra sangre que se está bajando por gravedad, se produce un choque de esa sangre y empiezan a golpear las paredes de la vena y esa vena se va ¿qué? A dilatar. Y esa dilatación es el varicocele. ¿Sí? Es el varicocele. Profesor, porque para hacerle el examen piden que uno como puje. Para que se dilate la pena y se vea más el varicocele. Los testículos a veces salen ¿Del escroto? Sí. ¿En qué sentido se salen? Cuando están subiendo, el escroto queda vacío porque el testículo se sube. Digamos, es que hay personas que, digamos, se les sale completamente y les termina, digamos, en el... ¿Abdomen? Sí. No conozco eso. Sé, sí, lo que sí es que los testículos en un feto se empiezan a formar en abdomen y cuando ya están formados, ellos bajan por el trayecto inguinal que ya lo vimos, bajan y caen al escroto. Entonces, exacto, puede suceder que el niño cuando nazca tenga ectopia testicular, criptorquidia. Entonces hay que buscarle dónde está el testículo para generar el descenso. ¿Sí? Bueno, perdón un momentico que es que tengo a las 9:40 que bajar a dar un... Luego viene el epidídimo, que ya sabemos cómo está constituido. Es esto, ¿sí? Ese epidídimo es una estructura tubular alargada que está en la parte superomedial del testículo, ¿verdad? Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. ¿Cómo está constituido en su interior? Por conductos, ¿sí? Todos esos conductos eferentes que salieron de la red testicular se empiezan a reunir ahí en el epidídimo. En la medida que van descendiendo, ¿sí? Pongámosle el ejemplo, salieron 100 conductos eferentes y me formaron la cabeza del epidídimo.
En la medida que van bajando, se van uniendo los conductos eferentes, entonces ya más abajito no hay 100, sino voy a decir 80, más abajito va a haber 60 y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta que ya se queda solamente un conducto. Mírenlo acá. Aquí hay muchos conductos y en la medida que va descendiendo, se van unificando los conductos ¿hasta qué? Hasta que queda un solo conducto. En ese momento que queda un solo conducto, se llama conducto deferente, DE. El primero se llamaba como conducto ¿qué? Eferente. Eferente. El segundo se llama deferente. ¿Correcto? Y ese conducto deferente asciende, pasa por acá por una cosa que vamos a ver ahorita, es el cordón espermático, asciende y pasa, sube y se mete por detrás de la vejiga para terminar uniéndose a unas glandulitas que tenemos ahí por detrás de la vejiga que se llaman las glándulas, la glándula vesical, ¿sí? La vesícula seminal, ahí termina uniéndose, ya les muestro. Mírenlo acá. Entonces miren que aquí hay muchos conductos, ¿cierto? Se van uniendo hasta que queda uno solo. En ese momento ya es conducto deferente y comienza a subir y empieza a formar parte de este paquete de estructuras vasculares, nerviosas y musculares que se llama cordón espermático. ¿Cómo está constituido este cordón espermático? Bueno, lo primero es el conducto deferente. Segundo, arteria testicular. ¿Sí? Tercero, pues como la vena testicular está saliendo, hace algo muy parecido a que cuando les mostré lo de la vejiga, que empiezan a salir primero los vasitos de la vejiga y se van uniendo y me forman una malla, que era el plejo vesical. Aquí es muy parecido, comienzan a salir del testículo unos capilares venosos que se unen y miren, me forman esta malla. Y esa malla se va a llamar plejo venoso pampiniforme. Plejo venoso pampiniforme. En la medida que ese plejo venoso va subiendo, también pasa algo muy parecido con esto. Se van uniendo venas, hasta que queda ¿cuántas venas? Una sola, que se llama ahora sí vena testicular. ¿Sí? La vena testicular. ¿Qué otra estructura me forma el cordón espermático? Le dijimos el conducto deferente, la arteria testicular, el plejo venoso, ¿sí? El músculo cremaster, que ya lo vimos ahorita, que es para regular la temperatura del testículo, músculo cremaster. Nervios, ¿cuáles nervios? También ya los vimos, el nervio pudendo, principalmente el nervio pudendo. Bueno, aquí se ve bien el cordón espermático, esto, ¿sí? Y este es el plejo venoso pampiniforme. Se van uniendo hasta que queda una sola vena.